su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, el que suscribe, senador Fidel de Médici Hidalgo, integrante de la 62 legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del PRD, presento ante esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa a cooperar con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, y en uso de sus facultades constitucionales, a promover ante los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, China y de los países productores de maíz que garanticen que la producción de este grano priorice el abasto alimentario humano, de conformidad con los siguientes considerandos. Los datos revelados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha puesto de relieve la problemática latente en países productores de maíz como Estados Unidos de Norteamérica, el cual podría reducir drásticamente sus exportaciones, lo que constituiría un efecto severo para un país como el nuestro, que no cuenta con una autosuficiencia productiva ni con una reserva estratégica de granos, especialmente de maíz, trigo y soya. Este sexenio que está por concluir habrá de ser recordado por las recurrentes crisis que generaron aumentos irracionales en el precio del maíz, el huevo y los energéticos, así como la pauperización del campo, y esperamos que no terminen los días que le quedan dándole más sufrimientos a los más pobres de México. Otro tortillazo no lo soportaría el pueblo. Esta crisis amplió significativamente la brecha de pobreza y ha generado que millones de mexicanos estén en la pobreza extrema, marginación económica y alimentaria. 52 millones de habitantes entraron en este estatus. Por eso el sexenio calderonista es considerado como un estado fallido. Es sabido por todos que los resultados más relevantes y que nos muestran el deterioro de la economía familiar en los años del ciudadano Felipe Calderón son: 1. Se presenta durante el sexenio un estancamiento del Producto Interno Bruto agropecuario, el cual crece un poco arriba del 2% en promedio, dato muy por debajo del crecimiento de sus antecesores. 2. El empleo en el medio rural prácticamente ha desaparecido y se crearon pocas opciones para las familias rurales en cuanto a este indicador se refiere. La pobreza en todas sus expresiones ha ido en aumento. 3. El déficit comercial sigue siendo una de las causas del estancamiento del crecimiento del medio rural, en tanto que las importaciones siguen siendo muy superiores a las exportaciones. 4. La dependencia alimentaria ha crecido en los sexenios, en tanto que se requiere cada vez más comprar en el exterior los alimentos necesarios. El presupuesto rural productivo no ha superado los valores desde el nacimiento del modelo neoliberal. En cuanto a la distribución del presupuesto rural, este aparece concentrado por regiones y por tipo de productores. Son las áreas del norte, noroeste del país las que concentran los recursos del presupuesto rural, dejando prácticamente casi fuera a las áreas del sur y sureste del país. La política expansiva de generación de biocombustibles norteamericana, brasileña y china, aunada a los pronósticos de disminución en la producción de maíz por los problemas de sequía y la alta cuota de producción de etanol a partir de este grano, pone en grave riesgo la subsistencia de millones de seres humanos aquí en los Estados Unidos, nación, aunque aquí en los Estados-nación debe garantizarles el derecho a subsistir. La humanidad implica que las sociedades son y deben ser solidarias entre sí. No podemos tolerar como Homo sapiens que una vida valga menos que un galón de mezcla de combustible. José Graciano da Silva, director general de la FAO, en un artículo de opinión publicado en el periódico británico Financial Times, refirió que Estados Unidos de Norteamérica debe dar una suspensión temporal e inmediata del mandato de producción de etanol, daría un respiro al mercado y permitiría que una mayor parte de la cosecha se destinara a usos alimentarios. De otra forma, la escasez y los precios altos afectarían de manera directa a las personas más pobres del mundo. Es por ello que el Senado de la República debe exhortar al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, en el ámbito de sus responsabilidades de conducción de la política exterior, como se lo mandata el artículo 89, fracción décima de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, a cooperar con la FAO
y promover en la cooperación internacional para el desarrollo las acciones, acuerdos, exhortos o los medios que estén a su alcance para que países como Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, China y productores de maíz garanticen que la producción debe ser prioritariamente satisfactor de alimentación humana. Por todo lo anterior, en calidad de senador del Grupo Parlamentario del PRD, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa a cooperar con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, para que se garantice que la producción de maíz sea prioritariamente para el suministro alimentario a partir de su abasto suficiente y su disponibilidad a precios accesibles para el pueblo mexicano. Segundo, el Senado de la República exhorta al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa en términos de sus atribuciones constitucionales en la dirección de la política exterior a generar en la cooperación internacional para el desarrollo de las acciones, los acuerdos, exhortos o por los medios que estén a su alcance para que países como Estados Unidos, Brasil, China y los productores de maíz garanticen que la producción de este grano debe ser prioritariamente para satisfacer las necesidades alimentarias humanas, dado en el Salón de Sesiones a los 26 días del mes de septiembre del 2012. Atentamente, senador Fidel de Médicis Hidalgo. Por su atención, muchas gracias.